El alma entonces, no sé, pero las almas son cuantificables, ¿no? Las Tal como lo almas, has explicado, el cuerpo es perecedero, el espíritu sabemos que es uno, pero las almas no son uno, son pequeños, son transformadores, ¿no? O sea, ha sido maravilloso el ejemplo. Entonces son cuantificables. ¡Wow! Esto me deja un poco. O son infinitas. Diría que a lo ciertamente, mejor son infinitas, no lo sé. A ver qué. bueno, infinita no creo que sea la expresión adecuada, pero sí es verdad que hay un número muy elevado de almas. Lo que ocurre es que no es un número que vaya surgiendo de forma casual. Es decir, una expresión muy castellana. Las almas no se fabrican como churros, ¿eh? No se fabrican como churros. Y desde luego, bajo ningún concepto, y el dogmatismo religioso católico y de las iglesias en general, han llevado a esta barbaridad de pensar un cuerpo, un alma, un cuerpo, un alma. Esto bajo ningún concepto es así. Ah, Es ¿no? decir, no es que cada vez que surja un cuerpo, surge un alma. Fíjate que esto es lo que se enseña dogmáticamente, pero esto sería la subversión de lo que hemos compartido antes. El cuerpo es el receptor, es el coche donde encarna nuestra dimensión álmica espiritual. La dimensión álmica espiritual, el alma en lo que aquí nos interesa, es previa al cuerpo. No es que el alma surja cuando surge un cuerpo, todo lo contrario. El alma existe antes y utiliza la corporidad, utiliza el vehículo del coche, de nuestro pequeño yo, para vivir la experiencia humana, para desarrollar la experiencia humana. Esto lo explica muy bien uno de los grandes maestros del cristianismo original, que se llamó Orígenes de Alejandría, ¿no? Orígenes de Alejandría, en sus enseñanzas cristianas a los cristianos, le decía lo siguiente: ¿el alma existe? Y decían sus discípulos: sí, claro, existe el alma, creemos que el alma existe. Cuando fallezcamos, ¿el alma subsiste? Y decían los discípulos: sí, claro, cuando fallecemos en nuestro cuerpo, pero el alma subsiste. Y decía entonces Orígenes de Alejandría: pues reflexionar, si el alma existe y el alma subsiste, eso nos está diciendo que el alma preexiste. Si existe y subsiste, significa también que preexiste, es decir, que el alma es antes que el cuerpo y que usa al cuerpo, usa al pequeño yo como coche para experienciar la vivencia humana. Con lo que las almas no es que el cuerpo venga con un alma debajo del brazo, como el dogmatismo religioso a veces parece que nos indica. No, el cuerpo no viene con el alma debajo del brazo, porque eso es pervertir la realidad. El alma es lo imperecedero, el cuerpo es lo perecedero, con lo que lo perecedero no puede venir con lo imperecedero debajo del brazo. No, no. No es que el cuerpo venga con el alma debajo del brazo, no. Es el alma que ya existe, en la que encarna en un cuerpo para vivenciar la experiencia humana. Esto en las tradiciones orientales da lugar además a todo lo que conocemos como el proceso de reencarnación. Es decir, que el alma encarna, vive una experiencia humana en un determinado cuerpo, en un determinado coche, desencarna, vuelve a encarnar, sigue viviendo experiencias con el objetivo de ir evolucionando. El camino del alma es una cadena de vidas en la que está llamada a ir adquiriendo cada vez una mayor autoconsciencia, las cualidades latentes que antes hablábamos que se vayan haciendo patentes. Y esto significa, en última instancia, al hilo de lo que tú compartías, Arancha, de que hay un número de almas previas al número de cuerpos que pueda haber. Las almas son muchas, pero los cuerpos, por así decir, son muchos más, porque a lo largo de la historia de la humanidad, un alma ha encarnado, el alma que está encarnada en este tal Emilio, ya ha encarnado un número X, un número N de veces, ya ha encarnado. Con lo cual podríamos decir que el alma que está encarnada en Emilio ya ha encarnado en otros Emilios, que no habrán sido Emilias, habrán sido Margaritas, Paco o vete a saber el nombre en función de la época y del lugar geográfico. Pero el alma que está en cada uno de nosotros encarna en distintos cuerpos, en distintas
personalidades. Y a la pregunta del millón, bueno, ¿y entonces cuántas almas encarnan en el plano humano? En lo que es la evolución de la humanidad, que es la evolución de las almas, porque la humanidad, los componentes humanos seríamos los coches en donde encarnan la dimensión álmico-espiritual. Algunos maestros, no muchos, pero algunos se han atrevido a través de la meditación, a través del encuentro interior, a través de la plasmación de la conciencia, se han atrevido a hacer una estimación del número de almas que vienen encarnando en el plano humano a lo largo de la historia. Y vienen a hablar de unos 10.000 millones de almas, de unos 10.000 millones de almas. Sería una cifra evidentemente aproximativa que tenemos que ponerle muchos interrogantes. Esto no está en ningún texto sagrado que yo sepa, pero sí está en la aportación de algunas personas que ciertamente han mostrado una espiritualidad potente a lo largo de su vida y que se han planteado este asunto y que en estados de meditación profunda han llegado a atisbar ese número. A partir de ahí, ¿qué estaríamos diciendo? Que hay 10.000 millones de almas que vienen encarnando en la humanidad, Arantxa. Que, Con lo que, claro, tiene una profundidad esto impresionante. O sea, en ningún momento fíjate, Arantxa, la humanidad se puede extender y puede haber más cuerpos que almas. En ningún momento. ¿no? En ningún momento. Claro, no si estimamos o hacemos caso a estas estimaciones de que hay 10.000 millones de almas, significa que como mucho, la población humana puede ser de 10.000 millones. No puede haber más. Es imposible que haya más. Y fíjate, porque esto a mí me ha llamado mucho la atención, la historia de la humanidad que conocemos según los libros de historia. Esta humanidad, lo que podemos denominar esta humanidad, que nos vamos a Wikipedia y nos dice que tiene unos 10.000, 12.000 años de historia. Y en Wikipedia, lo pongo como un ejemplo que podemos todos cotejar, ¿verdad? En Wikipedia hay una tabla donde te va dando una aproximación de cuál ha sido la población humana a lo largo de la historia. Por ejemplo, se nos dice que en la época de Jesús había una población de unos 220 millones de personas. 220 millones de personas. Se nos dice, por ejemplo, que en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, hubo unos 1.000 millones de personas, que en el año 1900 hubo 1.230 millones de personas. Y sin embargo, es muy curioso que a partir de ahí la población empieza a aumentar de una manera espectacular, que no tiene precedentes, porque de los 1.260, 2.250, en número redondo, millones de personas, es decir, millones de almas que estaban encarnadas en el año 1900, en el año 2000 la población humana fue de 6.069 millones de personas. Es decir, 6.000 millones de almas encarnadas a la vez. De poco más de 1.000 a 6.000. Es espectacular. Pero es que actualmente, en el año 2025 en el que estamos, hemos superado la barrera de los 8.000 millones. Esto es tremendo, porque claro, miramos el pasado y habían encarnadas de esos 10.000 teóricos. 10.000 siempre, por favor, lo ponemos con un interrogante, ¿vale? Como una aproximación. De esos 10.000 millones de almas que puede haber, en la época de Cristo habían encarnadas solo 220. Y en las épocas históricas subsiguientes también eran unos cuantos cientos de millones. Podríamos decir que las almas a lo largo de la historia de la humanidad han venido encarnando como por rotación, dicho de forma coloquial. Ahora vas tú, ahora voy yo. Ahora le toca a esta alma, ahora le toca a aquella, pero algo pasa desde hace más de 100 años para que haya como un contexto en el que las almas tienen que encarnar todas a la vez. No, ya no rotan, sino que es como si tuvieran que estar todos a la vez. Esto es también lo que hace que haya personas que en el ámbito espiritual reflexionan mucho, que nos digan, oye, algo importante tiene que estar viviendo la humanidad para que tantas almas tengan que estar encarnadas a la vez, vivenciando y experienciando. Y esto evidentemente nos acerca al hecho de que las tradiciones espirituales nos dicen que esta humanidad tuvo un principio. Antes nos dicen que hubo incluso otras humanidades, como la Atlántida, pongamos por caso,
donde las almas que están encarnadas en esta humanidad ya también encarnaban en la humanidad saldante, pero en fin, eso sería entrar ya en demasiados entresijos. Y lo importante es que este ciclo humano en el que estamos va a terminar cuando corresponda. Es un ciclo que se inicia, que se desarrolla y que termina. Y que termina no para que muramos la vida, sino para que nazca un nuevo ciclo humano. Esto lo enseña muy bien Una Cristo. nueva humanidad, ¿no? Claro, Cristo Jesús lo dice maravillosamente. Por ejemplo, el capítulo 24 del Evangelio de Mateo le dice Cristo Jesús a sus discípulos: no voy a hablar del final de la vida, no voy a hablar del final del mundo, no, porque eso no toca. Yo voy a hablar del final de esta generación humana, de este ciclo humano. Y él le habla de cómo será el final de este ciclo humano y le dice además que ese final del ciclo humano abrirá las puertas a un nuevo ciclo humano, a una nueva humanidad en una tierra restaurada. Entonces, claro, el hecho de que haya tantas almas encarnando ahora a la vez, cuando a lo largo de la historia no ha sido así, sino que han ido ahora voy tú, ahora vas tú, ahora voy yo, ¿qué está pasando para que tantas almas estemos encarnadas a la vez? Física, Y el miedo a Claro. la muerte se va perdiendo. Y cuando se pierde el miedo a la muerte, se pierde el miedo a la vida. Solo Sí. entonces podemos percibir, amigos y amigas, que la vida siempre nos abraza. La vida es nuestra gran aliada, pero ¿cómo no lo va a ser? Si hay una íntima conexión, si la vida en general es la que se expresa también en mí, ¿cómo va a ir una cosa por un lado y otra cosa por la otra? Mi vida está en sintonía con la vida y la vida está en sintonía con la vida que se expresa a través de mí. Dicho como decían hace un rato metafóricamente, en mí sale una luz como bombilla, que es la luz que está también en los demás y en la vida en su conjunto. ¿Cómo voy a percibir yo que la luz que está ahí va contra la luz que se está emitiendo a través mía? Todo lo contrario, formamos parte de lo mismo, estamos hermanados, por decirlo coloquialmente, ¿verdad? Por tanto, por favor, vamos a romper esos esquemas de que la vida está ahí amenazante para darnos susto. No, no, la vida siempre nos abraza, la vida siempre juega a nuestro favor. Cuando aparecen obstáculos en nuestra vida, los obstáculos no son obstáculos, son trampolines. Cuando aparecen noches oscuras, experiencias duras, eso tiene que ver con nuestra alma y son oportunidades para que salgamos, porque muchas veces tenemos que reconocer que caemos en eso, el entretenimiento, la distracción, el hábitat de confort, eso que muchos psicólogos llaman ya el hábitat de la mentira existencial. Ahí estamos entretenidos, distraídos en lo mundano, en lo material, y a veces nuestra alma, en colaboración con la vida y la vida que nos abraza, nos pone por delante una serie de situaciones que nuestra mente a lo mejor ve como situaciones de noches oscuras, como decía San Juan de la Cruz, situaciones de obstáculos, ¿no? Pero realmente no, son oportunidades, son trampolines para que salgamos de esa inercia y le saquemos jugo a esta vida para meter aceite en la lámpara para evolucionar de la manera que antes compartíamos. Entonces, en definitiva, por resumir de algún modo todo lo que he compartido, el miedo a la muerte conlleva miedo a la vida, y en esta sociedad hay mucho miedo a la muerte y por tanto mucho miedo a la vida. De ahí que se intente ignorar la muerte, se disfraza la muerte, protocolo sanitario, la gente muere en la cama de los hospitales, a la media hora están metidas en un congelador, de allí van al tanatorio y cuanto antes sea, por favor, cuanto antes, en el tiempo mayor, más rápido posible, la incineración o el enterramiento. Ya no se viven los velatorios, que son una oportunidad de recordarnos de que la denominada muerte física está ahí, pero también para que vivamos y para que de alguna forma saboreemos esa experiencia de que hay una vida más allá de la muerte. Esta sociedad rara en la que estamos, tan alejada de lo real, esta sociedad que, como decía Friedrich Nietzsche, ha matado a Dios. Matar a Dios en el sentido de que hemos expulsado lo trascendente, lo sobrenatural, lo hemos desterrado de nuestra vida. Esta sociedad, como ha caído precisamente en ese tremendo alejamiento y en ese matar a Dios, le tiene mucho miedo a la muerte, y al tenerle mucho miedo a la muerte le tiene mucho miedo a la vida. Pero hay algo en nosotros que nos está convocando a una mirada distinta, a unos ojos nuevos para ese mundo nuevo, como nos decía Mahatma Gandhi, ese mundo nuevo que es el real, que es el verdadero. Salir de la caverna, como nos decía Platón, sal de la caverna para ver la realidad.
y la realidad es una vida que es un continuum, donde la muerte no existe, donde todo está siempre jugando a nuestro favor en nuestro proceso evolutivo y donde vivir realmente es una bendición inmensa y que incluso cuando aparecen obstáculos tendríamos que comprender, tendríamos que darnos cuenta que lo estamos poniendo nosotros mismos delante en colaboración con la vida como trampolines en nuestro proceso conciencial y en nuestro proceso evolutivo. Emilio, hablaste de lo trascendente y en muchas oportunidades también hablaste de la oportunidad, de no perdernos estas oportunidades. ¿Hay un plan divino, hay un plan cósmico en esto que nos acerque más a lo trascendente? Todo el universo está ordenado para vivir en la trascendencia, queridas amigas. De hecho, los sabios de la Grecia clásica al universo no lo llamaban universo, lo llamaban cosmos. Y enfatizaban el término cosmos para que nos diéramos cuenta que en el universo, que realmente es el cosmos, hay unas reglas, hay unos principios, hay unas leyes y la vida tiene un sentido. Ese sentido de la vida que también nos enseñan las tradiciones orientales con esa preciosa denominación que es el Tao, el principio primordial que todo lo impulsa y hace que la vida tenga un sentido. Tao, de hecho, es chino antiguo y significa algo así como camino. Claro que hay un camino, claro que en el cosmos hay un destino evolutivo, un destino de plenitud. Y todas las formas de vida que hay en el cosmos estamos convocados precisamente a eso, a una plenitud, a manifestar en el mundo material nuestra divinidad. A eso estamos convocados. Eso es lo que se le ha llamado traer el cielo a la tierra, es decir, que el ser divino que somos se manifieste en nuestra práctica de vida en este plano material. Esto es lo que San Juan de la Cruz en su cántico espiritual expresa de una forma bellísima, ¿no? Porque él dice que siguiendo el ejemplo de Cristo estamos convocados a pasar por estos sotos, dice Juan de la Cruz en el cántico espiritual, a pasar por estos sotos con presura y yéndolos mirando con solo nuestra figura, dejarlos vestidos de hermosura. A eso estamos llamados. El cosmos entero está llamado a que todas las manifestaciones de vida expresen esa presencia de aquello que no tiene origen en todo lo originado, todas las formas de vida expresen esa divinidad que es nuestra auténtica naturaleza. A eso están convocados todas las formas de vida que hay en el cosmos y estamos convocados cada uno de nosotros desde nuestro verdadero ser. Y el universo, el cosmos, tiene un sentido, el sentido de la vida. Ojo, eso sí, muy importante, el cosmos está basado en el amor. Antes hacía referencia al amor como el perfecto punto de unión entre justicia y misericordia. El cosmos tiene como fundamento el amor. Nos dice Juan el Evangelista, Dios es amor y el que no conoce el amor no conoce a Dios. El cosmos es amor y el sentido de la vida tiene directa relación con el amor. Y precisamente como el amor es lo que prima, cada forma de vida tiene libertad, tiene libre albedrío para vivir la vida en sintonía con el sentido de la vida, que es lo natural, es lo que nos da plenitud. A eso estamos convocados y llamados, como estaba expresando hace un momento. Pero ojo, en todas las formas de vida, incluida en la mía y en la vuestra, tenemos libre albedrío para vivir la vida a contramano del sentido de la vida. Tenemos esa opción. Por cierto, ese alejamiento, ese pecado original al que hacía antes mención, consiste precisamente en esto. En lugar de vivir alineados con el sentido de la vida, vivir a contramano del sentido de la vida. ¿Y qué significa vivir a contramano del sentido de la vida? Soberbia, egoísmo, egocentrismo, materialismo, el ponerte a ti y a los tuyos por delante, ¿no? En el lenguaje anglosajón hay una expresión que esto lo manifiesta muy bien, cuando hace referencia al mí, al I, a todo lo que es darle vuelta al uno mismo, ¿no? Ese uno mismo, ese
cerramiento, ese creer que tú eres el centro del universo, ese carácter ególatra en el que nos metemos cuando nos vamos apartando del sentido de la vida, está ahí, está ahí. Y hay muchas formas de vida que han caído en ese ponerse a contramano del sentido de la vida. Pues bien, estamos llamados a vivir alineados con el sentido de la vida. Esa es la vocación, Pato, esa es la vocación del universo, la vocación del cosmos. Que las formas de vida en libertad, vivamos alineados con el sentido de la vida para que de esa manera vivamos una vida plena que supone y que representa ni más ni menos que traer el cielo a la tierra, que nuestra divinidad se plasme en nuestra dinámica de vida cotidiana. Y eso, como decía hace un rato, significa vivir nuestra vida siendo o procurando ser nuestra mejor versión, siendo buenas personas en el buen sentido de la palabra, el que en la vida no prime lo egoico y el egoísmo, sino que lo que prime sea la compasión, sea el amor, sea la solidaridad, sea la cooperación, sea la mano tendida, sea el ver a los demás y a las otras formas de vida como hermanos, porque todos participamos de la misma vida y todos participamos también de esa esencia divinal. Cuando esto lo vamos integrando, no solamente intelectualmente, sino nuestra práctica de vida, es cuando nos alineamos con el sentido de la vida y cuando abrimos la posibilidad de participar de ese maravilloso ascensor del que estamos hablando, que ni más ni menos nos va a llevar a una humanidad de una vibración más alta, en un planeta Tierra también de una vibración más alta, donde esta plenitud a la que vengo haciendo referencia la podemos llevar a cabo ya de una manera más acabada y más completa. La apariencia. Eso es el ser humano. El ser humano tiene una parte que es permanente, imperecedera, que no conoce la muerte, y tiene también unos componentes que son perecederos, efímeros y pasajeros. Y ahora mismo, aquí ahora, en ti, en mí, en cualquiera de las personas que están siguiendo este encuentro nuestro, pues está esa perfecta conjunción de lo que es permanente y de lo que es efímero, de la esencia y de la apariencia. A mí me gusta, para hacerlo más sencillo, coloquialmente, hablar de conductor y de coche, siendo el coche en nosotros lo perecedero, lo efímero, siendo el coche, por tanto, nuestro pequeño yo, físico, emocional, mental, y la personalidad a él asociada, en mi caso, este tal Emilio que está aquí hablando. Y el conductor es la dimensión imperecedera, en las tradiciones occidentales fundamentalmente se le llama alma-espíritu, la dimensión álmica espiritual. En el ámbito de la guía clásica se habló de Neuma y de Psique, en el ámbito oriental se habla de Atma y de Buddhi. El nombre no tiene ahora interés en detenernos al respecto. Es el conductor, lo imperecedero que está en nosotros, que es en nosotros. Y claro, como es imperecedero, es permanente, no conoce la muerte, podríamos decir que es nuestro verdadero yo, ¿no? Como también se le llama. Y ese conductor encarna en el coche para vivenciar la experiencia humana. Dicho esto, cuando analizamos el coche, hoy día esta humanidad vive fundamentalmente desde el coche, aunque haya seres humanos como nosotros, modestamente, que vislumbramos que hay un conductor en nosotros, una dimensión álmica espiritual. Como mucho estamos en transición para que el conductor se haga con el mando consciente del coche. Es a lo que estamos llamados, que el coche esté plenamente al servicio del conductor y que el coche no sea un coche loco desconectado del conductor. Hay muchas personas que tienen al conductor totalmente olvidado y viven la vida en modo coche loco, y otras personas que estamos recordando lo que es, estamos recordando lo que somos, y poco a poco empezamos a introducir al conductor en nuestra vida. Cuando hablamos de esa nueva humanidad a la que hemos hecho referencia, ahí ya en esa nueva humanidad los seres humanos vivirán desde el conductor. Tendrán coche, tendremos coche, pero ese coche estará plenamente bajo el mando consciente del conductor. Pues bien, en esta sociedad donde el coche todavía tiene un enorme protagonismo por el olvido del conductor, el coche tiene como sistema operativo la mente. La mente. La mente es preciosa, la mente es maravillosa. Es el sistema operativo del coche. Las tecnologías que actualmente existen, además de, como hemos dicho, estar muy limitadas porque consciencialmente están limitadas, es que además están muy ligadas a la mente y a todo lo que la mente puede aportar.
No son capaces de ir más allá de algo que no sea la mente, porque operan en torno a la mente. En cambio, el conductor, su sistema operativo no es la mente. Por supuesto, el conductor tiene un coche a su servicio y en el coche está la mente, pero como el mando consciente está en el conductor, la mente es como un instrumento, no es la que tiene protagonismo real, sino que es como un instrumento al servicio de lo que es el conductor. Y el sistema operativo del conductor es la conciencia, la conciencia. De ahí también que sea estupendo hablar de la tecnología de la conciencia. El sistema operativo del conductor es la conciencia. Y esa conciencia evidentemente conlleva muchas cosas. Tú has dado en la clave de uno de los elementos fundamentales cuando has hablado de fuente y cuando has hablado de unión. Es un rompimiento por completo de los esquemas mentales actuales, donde todo lo vemos como fraccionado, como dividido, como separado. Desde la conciencia, esto no es así. Desde la conciencia se contempla fundamentalmente, por decirlo de un modo coloquial que podamos entender, se contempla el bosque, el bosque. Y sí, dentro del bosque yo vivo y soy un árbol, podemos decirlo así, pero tengo una percepción de bosque. Y cuando hablo de la vida, tengo una percepción de la vida. Por supuesto que yo soy un modesto árbol dentro del bosque, por supuesto que mi vida, limitada a mi personalidad, tiene el sentido de mi vida, pero ojo, todo eso desde la conciencia, desde los fundamentos de la fuente y de la unión, se percibe desde un panorama mucho más amplio. Veo el bosque y ahí entiendo el papel del árbol, porque veo el bosque y de hecho priorizo, por así decir, lo que el bosque es. Y por supuesto que percibo que mi vida tiene un sentido, pero el sentido que tiene mi vida se enmarca en el sentido de la vida, ¿no? Esto es lo que Willy Giger, el monje este benedictino, ya tan mayor, cuando escribió un libro para trasladarnos, este es un gran místico, ¿no? Cuando escribió un libro para trasladarnos esta idea que aquí estamos compartiendo, en el título de la obra ya lo expresó todo. La ola es el mar, la ola es el mar. Sí, eres una ola, pero eres el océano entero. Esto con la conciencia, con la mente, se puede de alguna forma intentar comprender intelectualmente, pero es solo desde la realidad de la conciencia cuando se integra y cuando se vive. Y a partir de ahí, efectivamente, cuando todo esto se tiene en cuenta, comprendemos que desde el conductor el sistema operativo es la conciencia y esto supone una transformación radical de todo en la vida humana y también de la forma de acercarnos a esa materia que tú citabas. Una materia que efectivamente desde la conciencia se ve con claridad que su característica es claramente vibratoria, Juan Luis. Todo es vibración, nos dicen los textos sagrados. El Kybalión, el primer principio hermético, todo vibra, todo es vibración. Esto la ciencia actual, aunque no es capaz de plasmarlo en su realidad cotidiana, pero lo ha visto ya, percibe de que todo vibra. Y al hilo de lo que tú comentabas sobre materia y vacío, también percibe de que todo vibra y todo tiene un mismo origen que está precisamente en el vacío. De hecho, hoy día la astrofísica, cuando nos habla del origen del cosmos, nos dice que hay un vacío preexistente que fluctúa, la fluctuación del vacío preexistente. Y es la fluctuación del vacío preexistente lo que da lugar a una inflación cósmica en cuyo seno, por recalentamiento, se produce el Big Bang que da lugar al universo. Con lo que el universo material está ligado a una vibración, la fluctuación, y no es una vibración cualquiera, es la fluctuación del vacío. Con lo que, por así decir, en la esencia de la materia está esa vibración que es la propia vibración del vacío. Esto es muy interesante porque ahora cuando profundicemos un poquito más todavía en las tecnologías de las tecnologías de la materia usan, perdón, en las tecnologías de la conciencia, las tecnologías de la conciencia tienen un gran basamento en lo holográfico, porque es quizás un poco complicado de explicar, pero si yo tengo ladrillos para hacer una casa, yo al situar esos ladrillos sobre la tierra, de alguna forma estoy dañando la tierra. Estoy alterando el hábitat de vida de la tierra porque estoy colocando ahí unas cosas
que son ladrillos para construir mi casa. Y yo considero que tengo derecho a construir mi casa para tener una vivienda digna y estoy utilizando ladrillos para colocarlos ahí, cimentarlo dentro de la tierra. No somos conscientes, pero ahí estamos haciendo una especie de violación de la tierra. Pero claro, es lo que ya sabe la ciencia, que el ladrillo realmente es vibración. Cuando nos metemos dentro de los átomos y dentro de las partículas elementales esenciales que hay ahí, nos encontramos formas que vibran. Estamos hablando de vibración. Esto en la tecnología de la conciencia se sabe perfectamente. Y a partir de ahí, cuando se construye una casa, no se construye necesitando la materia, sino que se va directamente a la esencia de la materia, que es la vibración. Y de ahí surgen los hologramas, es decir, en los mundos evolucionados desde el punto de vista de conciencia, se tienen hábitats de habitabilidad, sí, pero son holográficos. De hecho, nosotros también vivimos en hábitats holográficos, aunque no nos demos cuenta, y no somos capaces de hacerlo en la pureza y necesitamos transformarlo en materia, y solo con materia somos capaces de utilizar esa energía vital, esa energía vibratoria esencial que está ahí. Creo que esto enmarca y da un pasito adelante, además, aprovechando las tecnologías de la conciencia, lo que tú has hecho mención sobre materia y vacío. Nos daréis de vuestro aceite. Ciertamente, como tú dices, Lorena, no es posible dar aceite. No es posible. Ojalá fuera posible dar aceite de unos a otros. Pero la conciencia no admite transfusiones. La sangre sí, podemos hacer donaciones de sangre, pero la conciencia no lo admite. Ojalá, pero no funcionan así las cosas. Con lo que ciertamente lo que tenemos que hacer cada uno es echar aceite a nuestra lámpara para evolucionar en conciencia y participar en ese nuevo ciclo humano, en ese banquete enuncial. Pero, y voy concluyendo, pero es que es fundamental lo que has dicho antes, Lorena, pero ojo, cuando una persona modestamente hace actos conscientes, modestamente, actos compasivos, solidarios, amorosos, de mano tendida, en fin, aunque sean muy pequeñitos, aunque parezcan muy modestos, esa persona se está echando aceite a su lámpara, está evolucionando en conciencia. Pero ojo, también le está aportando aceite al consciente colectivo, porque no solamente está cada uno, está también la humanidad como colectivo, y de la misma forma que hay un inconsciente colectivo, hay un consciente colectivo. El inconsciente colectivo es el que estos que dominan el sistema se han especializado en manipular. Manipulan el inconsciente colectivo a través de ensayo de ingeniería social, a través de generación de miedo, de inseguridad, de incertidumbre. Y el inconsciente colectivo es como un viento en contra en el camino de conciencia. Pues bien, cuando una persona modestamente hace algo en su comportamiento, en su conducta, en su práctica de vida, que tiene que ver con su evolución de conciencia, ese algo también se lo está aportando al consciente colectivo. Y el consciente colectivo es el viento a favor. Y el viento a favor es muy importante, porque cada uno tiene que hacer el camino, pero no es lo mismo hacerlo con el viento en contra, el inconsciente colectivo manipulado, que con el viento a favor. Y creo que esto es importantísimo en estos momentos, Lorena, cuando hay gente que me dice, oye, por ejemplo, tú lo decías antes, no es que en mi familia me encuentro como solo o como sola, parece que aquí soy el único o la única, ¿no? Bueno, vamos a ver, es que cada uno es cada uno y el tema de familia, que está muy bien, pero lo importante son las afinidades sálmicas, no los lazos de sangre, por importante que sean, que no lo discuto, pero lo importante, lo prioritario espiritualmente son las relaciones sálmicas. Y a partir de ahí, lo mejor que tú puedes hacer por la gente de tu familia y por la humanidad en general es echa aceite en tu lámpara, porque así estás aportando fuerza al consciente colectivo y el consciente colectivo es un viento a favor donde todos tenemos que hacer el camino paso a paso, pero oye, hacerlo con el viento a favor lo hace más sencillo. Ay, ya lo creo que sí, ya lo creo que sí, es tan grato escucharte y es tan, mira, siempre en otros espacios, yo tengo un espacio que se llama Conciencia Elevada y decimos, no sé si hay que elevarla, la conciencia hay que aplicarla y me parece que estos son los tiempos de aplicar, ¿no? Todo ese conocimiento, todo lo que has desarrollado, todo lo que nos has cautivado con esto de tener que saber cómo está conformada la historia de la humanidad.
Porque esos ya tenemos como un escenario, una superficie muy nutrida, ¿no? Entonces, no sé si es real que la frase en la Biblia, algunos dicen que no es tan así, solo la verdad nos hará libres, uno dice que está tergiversado, pero que no es tan así, pero en algún punto cuando vamos, ¿no? Conociendo y abriéndonos más al camino de decir, bueno, esto de la autoobservación, de reconocer esta divinidad en uno, de poder estar atentos, nos va a ser capaz de poder forjarnos y claramente entender esto lo que tú has dicho, que como semillas estelares que somos, poder hacer un alimento mucho más macro, ¿no? Claro que sí, Lorena, es que es muy importante, fíjate, estamos en una época donde los signos de los tiempos, de los que nos habló Cristo Jesús, yo diría que se están manifestando. Si él dice que nadie sabe ni el día ni la hora, Mm, imagínate, yo no tengo ni idea del día ni de la hora, ni quiero hablar de eso, pero sí percibo que hay una aceleración del tiempo, sí percibo que hay unos removimientos crecientes. sí. Él nos enseña que el nacimiento de la nueva humanidad en la tierra restaurada será como una especie de parto donde habrá contracciones, donde habrá removimientos. Y observando la historia que conocemos de la humanidad, está claro que la aceleración y los removimientos que hay actualmente no se han dado antes. Él en el capítulo 24 de Mateo nos dice, viviréis los males de siempre, pero con más intensidad que nunca. Y a los males de siempre con más intensidad que nunca se le unirán nuevos males que antes nunca la humanidad había conocido. Mm, Fíjate lo que estamos viviendo actualmente, que las tecnologías son maravillosas, aquí estamos tú y yo sí, utilizándolas, claro. pero, pero ¿cuántos están interesados en monitorizarnos, en controlarnos, en dominarnos, ¿no? En despistarnos, en meternos en mundos falsos, virtuales y artificiales, la manipulación genética, ¿no? Es decir, cuando vemos la realidad actual, esos signos que nos hablaba Cristo, podemos percibir que de alguna manera empiezan a darse en ese contexto de cambio y de transición hacia la nueva humanidad. Pero Total. ojo, porque esta época también se caracteriza, Lorena, porque se cree que no hay verdad, hay un relativismo escéptico. Eh, A mí me recuerda mucho cuando Pilatos tiene delante a Jesús mm, antes de mandarlo a crucificar, antes de hacerle caso al Sanedrín y decir que lo crucifiquen, Cristo le habla de la verdad, le habla de la verdad. Y la respuesta de Pilato, eso sí está literalmente, me lo sé de memoria en los evangelios, la respuesta de Pilato es, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Él antes, en el mismo evangelio de Lucas, que es donde aparece esto, le ha dicho a los que le siguen, yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque claro que hay una verdad. Y esta sociedad, esta civilización en la que estamos, donde hay mucho egocentrismo, donde hay mucho egoísmo, donde hay mucho materialismo, ha olvidado que hay una verdad. Y todo se convierte en relativo y un sí. relativismo que lleva finalmente al escepticismo. Pues bien, ahora más que nunca, Lorena, es necesario tener sed de verdad. Y la verdad hay que buscarla. Esa sed de verdad implica, como también enseña Cristo Jesús, busca porque hallarás. Llama a la puerta porque se abrirá. Pero claro, tienes que buscar, tienes que llamar a la puerta. Y yo creo que hay una parte, no toda ni mucho menos, pero hay una parte de almas encarnadas, es decir, de personas que están ahí en ese entretenimiento, en esa distracción, en su hábitat de confort y que incluso cuando empiezan a ver cosas, prefieren no verla. Incluso cuando la verdad se les asoma por la ventana, prefieren cerrar los ojos. Por ejemplo, con el tema del apagón que tú hablabas en Mm, España, bueno, el apagón no se sabe por qué se ha producido. Lo cierto es que fue un caos enorme en toda la península ibérica. Pero desde una perspectiva trascendente, teniendo ojos para ver, es una oportunidad para darte cuenta de que el modo de vida que tenemos, el sistema, está cogido con un alfiler, Lorena. Dejó todo de funcionar, los transportes, las telecomunicaciones, por supuesto, Internet y todo lo que ello conlleva, todo por completo, ¿no? ¿Por qué? Pues no se sabe muy bien. Y yo digo, mira, será por lo que sea, pero hay una moraleja, hay una lección que deberíamos sacar. Y es que nos hemos apartado de la verdad, nos hemos apartado de lo real. Estamos en una sociedad enormemente virtual y artificial, donde perdemos la percepción de nosotros mismos, donde perdemos la cercanía y la sintonía con los demás, con la naturaleza. Este tipo de cosas, cuando suceden,
Yo creo que son también, independientemente de cuál sea su causa, pero son también oportunidades para que nos paráramos, ojalá fuera así, recapacitáramos, reflexionáramos y nos replanteáramos, oye, ¿de verdad este es el modelo de vida que debo llevar a cabo? La gente hará lo que haga, pero ese es el modelo de vida que yo debo llevar. En fin, que estamos en un momento, a mi modesto entender, precioso, siempre lo han sido, pero este es especialmente apasionante. El término cuántico parece que es como el término vedette de esta era, Emilio. Ahora todo es cuántico, ¿no? Las herramientas holísticas son cuánticas, todo hay un tiempo cuántico. Y yo presté atención a una recomendación que has hecho acerca de una reseña de un libro de supremacía cuántica, que en realidad está hecho por este físico teórico Mikio Kaku, ¿no? Es así. Es así. Y bueno, y expone todas estas pseudos promesas que nos ofrece esta supremacía cuántica. Bien, ciertamente el término cuántico no es nuevo, arranca fundamentalmente en el siglo XX de la mano de la física cuántica. Creo que es importante, aunque sea con brevedad, recordar que la física cuántica es el estudio de lo infinitamente pequeño. La teoría de la relatividad de Albert Einstein nos enseña o nos habla de lo infinitamente grande, ¿no? Del cosmos, de todos los grandes movimientos estelares, ¿no? Con todo lo que ello conlleva. Y lo cuántico tiene que ver con lo pequeño. Fíjate que es precioso porque la ciencia ha avanzado, yo diría que holísticamente, lo pequeño y lo grande y lo pequeño. Evidentemente, entre lo pequeño y lo grande hay una interrelación, obviamente, forman parte de la misma realidad, pero a su vez son cosas distintas. Es decir, no es lo mismo una forma de vida grande, pongamos por caso una gran estrella, que un modesto asteroide. Todo forma parte del universo, pero tiene unas propias reglas, por así decir, de funcionamiento. Esto es lo que la ciencia nos ha puesto actualmente, lo ha puesto sobre la mesa, lo grande y lo cuántico. Y hemos percibido además que lo cuántico tiene unas reglas de juego que no son exactamente lo de lo grande. A partir de ahí, esto no hay que verlo como contradicción, sino como complemento. Y en eso está precisamente la ciencia. Es decir, la ciencia está viendo cómo a lo que es nuestra vida real se le puede sacar jugo a las enseñanzas cuánticas que Mm. se están extrayendo del estudio de lo que está más allá de las pequeñas partículas. Bueno, y eso es lo que tiene que ver con todo lo cuántico y la denominada supremacía cuántica. Hombre, el término supremacía no es un término que yo comparta. Michio Kaku lo hace con su mejor intención, él es una buena persona, es un gran físico, un gran estudioso, un gran divulgador, y yo creo que ese título sobre todo es como una provocación para que de alguna forma te enteres de lo que la verdad es lo cuántico, Ah, que no tiene nada que ver en lo que en las redes sociales, en el supermercado espiritual, lo cuántico se aplica a todo, ¿no? Lo cuántico tiene una esfera concreta, que es la de lo muy pequeño. Esa regla de lo muy pequeño no vale para la vida cotidiana que forma parte, entre comillas, de lo grande. Pero sí podemos sacar una serie de enseñanzas. Y en eso anda la ciencia. mm. Entonces, por ejemplo, conseguir que nuestros componentes microinformáticos, las enseñanzas que estamos sacando del conocimiento cuántico, lo podamos aplicar al mundo de los ordenadores, al mundo de los chips, al mundo de los microchips, pues eso puede dar y está dando, de hecho, una perspectiva radicalmente distinta que bien usado, volvemos a lo que hablábamos en su momento de las tecnologías, bien Sí. usado es maravilloso. Cosas distintas como algunos lo querrán usar. Entonces creo que como todo estamos en un momento álgido de evolución de la conciencia, donde se nos está presentando siempre, siempre la misma disyuntiva. Cada vez más cosas hay a la vista en lo que tiene que ver con lo social, en lo científico, en lo político, cada vez más cosas están a la vista y a partir de ahí, ¿qué hago yo con esa información Ah. y cómo gestiono yo mi vida desde el punto de vista de lo realmente importante que es el camino de la conciencia? Físico, Sin emocional, dudas. mental y la personalidad a ello asociada y un conductor, que es la dimensión ánico-espiritual, que encarna en el coche, ¿verdad? Y eso es lo que realmente somos, el conductor, porque el coche, que es estupendo, es pasajero, va a conocer eso que llamamos muerte. Sin embargo, el conductor es imperecedero y no va a morir. Y a veces desde el coche puede ser que percibamos al conductor como si fuera un guía, pero realmente no es que sea un guía externo, es que somos nosotros mismos. Puede ser esa voz interior que a veces sentimos, que a veces percibimos, que incluso nuestro mundo mental puede de alguna forma percibirla, pero esa voz no viene de fuera, esa voz tiene que ver
con nosotros mismos, ¿no? Nos dicen las tradiciones espirituales que nuestra alma habla. Al coche, al pequeño yo, que lo tenemos tantas veces muy desconectado del alma, el alma habla, ¿no? Y nos dicen las tradiciones que primero habla con susurros, con susurros. Pero como vayamos por un camino erróneo a lo que el alma por su propósito de vida quiere, el susurro puede hacerse palabras mayores y puede haber golpes en la mesa. A veces lo que denominamos noches oscuras tienen que ver precisamente con golpes en la mesa que el alma da. Ya no son susurros del alma, sino que son gritos del alma. Por ejemplo, para mí, los procesos muchas veces de decaimiento anímico, de cuasi depresivos, ¿no?, que podemos tener, es el alma que te está gritando, es el alma que te está gritando, no, ese no es el camino, ¿no? Y nosotros, ¿cómo lo sentimos? Pues sentimos una voz muy fuerte interior que nos dice, esta vida no merece la pena ser vivida. Yo no quiero seguir con esta vida para adelante. Hay gente que quiere incluso morirse, ¿no? Entre comillas, en esos estados de mucho decaimiento. Y a mí me gusta compartir con personas que se han sincerado conmigo al respecto. Digo, no, no es que la vida no merezca ser vivida, no. Lo que no merece ser vivida es la vida tal como tú la llevas. Esa vida que tú llevas actualmente, que realmente no es tuya, que está muy influida por sistemas de creencias, por lo que la sociedad dice, has renunciado a tu verdadero propósito de vida y lo que estás oyendo es el grito de tu alma, ya no es un susurro, ya es un grito que te está diciendo no, 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 tienes que ir por otro sitio, toma fuerza y ten también la valentía de romper con ese hábitat de confort que muchos psicólogos con razón llaman el hábitat de mentira existencial. Con lo que fíjate, estamos hablando de órdenes celestiales, estamos hablando de almas desencarnadas, estamos hablando de referentes espirituales, estamos hablando de nuestro propio verdadero yo que también se hace presente. Y yo sí tengo la convicción de que todo eso entra dentro del concepto muy amplio de guías. Hay otras cosas que escucho y que leo que no le doy credibilidad. Alina, también te lo tengo que decir, porque ni lo percibo yo, ni percibo que haya sido enseñado por tradiciones y por personas con fundamento. Pero en cualquier caso, tenemos un elenco de apoyo bastante importante, ¿no? Bueno, pero lo que queda claro de todo lo que dices es que no estamos solos, que para mí, no sé, a mí lo que más fácil, entre comillas, me resulta es hablar con mi yo superior. Otra cosa es que le escuche. Claro, porque no le Que le vamos hagas a caso, escuchar. otra cosa es que le hagas caso. Claro, o que le escuche. Si estoy con la mente con bucles mentales, pues seguramente no escuche nada. Diré que me habla mi yo superior, pero me lo estaré inventando, ¿no? La experiencia que yo he tenido es que tu yo superior te habla por señales, por sincronicidades o por en momentos de quietud, que no sea que estés meditando, que estás calmada, te viene una inspiración, una idea o una toma de conciencia muy clara de no es por aquí, ¿qué estoy haciendo? Y yo creo que es así como se comunica nuestro verdadero yo, que en el fondo es nuestro verdadero yo. O sea, pero claro, aquí con este cuerpo mental, emocional, eh, bueno, todo lo que hay alrededor de esta dimensión, a veces, claro, puede resultar fácil desconectarnos de esa parte, ¿no? Para mí, no sé si hace falta, yo no creo que haga falta ninguna comunicación especial. Es como dices tú, pues hablar, o bueno, yo lo he entendido así, hablar con naturalidad con tu yo superior, pedirle guía, ¿no? Que es también para lo que está, porque tiene una visión más amplia, ¿no? De lo que está sucediendo, porque aquí a veces no tenemos una visión amplia desde nuestro propio psiquismo, con las emociones, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ha quedado muy claro que no estamos solos y bueno, Fíjate, Alina, que si me permite que te interrumpa, sí, por favor. en la tradición cristiana, bueno, en todas las tradiciones, pero voy a utilizar la terminología cristiana. San Juan de la Cruz nos dice que en nuestro verdadero yo hay un núcleo duro, por así decir, que es la divinal esencia, es decir, ni más ni menos que la divinal esencia. Aquello que no tiene origen es origen de todo lo original y se halla presente e inmanente en todo lo original. Esa presencia en nosotros de aquello que no tiene origen, a aquello lo solemos llamar Dios, es a lo que San Juan de la Cruz llama la divinal esencia. En la tradición cristiana se le llama también espíritu, Espíritu Santo, ¿no? En la tradición oriental se le llama Atma. Y es muy curioso porque en la tradición cristiana a esa divinal esencia, a ese Espíritu Santo que está en el núcleo duro de nuestro verdadero yo, también se le llama, lo hace el Evangelio de San Juan, lo llaman Paráclito, que significa consejero precisamente. Fíjate No qué sabía. cosa más llamativa y más directa. De hecho, el Evangelio de San Juan
uno de los 4 evangelios oficiales, cuando habla del Espíritu Santo, nunca lo llama Espíritu Santo, lo llama siempre Paráclito, una palabra griega que significa consejero. Me parece que es muy bello porque sitúa esa conexión, ¿no?, que tenemos ahí, que efectivamente vuelve a corroborar lo que tú has enfatizado especialmente, que estamos acompañados y que no estamos solos, incluso cuando más solos podemos parecernos, podemos creer que estamos, no, tenemos un acompañamiento bastante importante. Lo que has dicho, cuando has dicho los guías, que pueden ser seres fallecidos, claro, esto también puede, claro, como para el tiempo es relativo y todo realmente coexiste a la vez, porque claro, alguien puede decir, a mí por ejemplo sí que me han dicho, pues tu padre, yo o sea, no lo he percibido, bueno, a veces un poco lo he sentido, me ha dado la sensación, pero bueno, sí me han dicho, tu padre te está intentando guiar, ¿no? Bueno, pues digo bien, porque es la persona que desencarnó hace mucho tiempo ya, muchos años. Pero claro, esto te preguntas, pero entonces, ¿qué pasa? ¿Que mi padre no se ha reencarnado? ¿Que sigue ahí? Pero claro, el tiempo para el alma no es lo mismo como vivimos el tiempo aquí. Es decir, nosotros podemos estar aquí los años que estemos, ¿no? Pero para el alma puede estar sin reencarnar, yo qué sé, 50 años y para el alma no son 50 años de aquí. Es otra manera de vivir el tiempo, ¿no? Porque si no podríamos pensar, pero si me sigue guiando es que no ha reencarnado, ha reencarnado. Creo que es una cuestión de cómo vemos el tiempo aquí, que nuestra mente no acaba de entender que todo está pasando ahora, ¿no? Iría por ahí. Hoy es muy cuántico lo que estamos planteando. No, ciertamente, Alina, la percepción del tiempo es distinta en función de muchas circunstancias, en función de la velocidad a la que estemos y también en función de la gravedad, de la fuerza de la gravedad del ámbito en el que nos encontremos y de las frecuencias vibracionales del ámbito en el que encontremos, para acercarnos hasta qué punto la percepción del tiempo en este plano, puede ser distinta en función de circunstancias como la velocidad, la gravedad, etcétera. Yo aconsejo ver la película Interestelar, ¿no? Es una película excesivamente larga, pero merece la pena ser vista porque nos enseña la percepción del tiempo, lo relativa que es, ¿no? Nosotros lo damos a veces como un valor absoluto y la verdad es que es bastante relativo. Y esto ya cuando hacemos mención a otros órdenes y a otros planos, muchísimo más. En el caso concreto del alma, con independencia de lo que tú has compartido, totalmente de acuerdo, es decir, en el plano de luz, el tiempo no se vive bajo ningún concepto como lo vivimos aquí, no se computa, utilizando esta expresión que se ha popularizado, no se computa como lo computamos aquí, pero es que además hay algo que no debemos nunca olvidar. El alma, cuando se proyecta para encarnar, es el vehículo del espíritu al que hacíamos referencia anteriormente. Por ejemplo, San Juan de la Cruz dice el alma y en su centro el espíritu. Es como si el conductor que está encarnado en nosotros, en nuestro coche, en nuestro pequeño yo, el conductor que está encarnado en nosotros, que es la dimensión álmico-espiritual, dentro del conductor hubiera un puesto de mando, por así decir, y ese puesto de mando es el espíritu. Y el alma le sirve a ese espíritu para poder encajar, ¿no?, para poder encarnar en la dimensión humana. Bueno, pues lo que también nos enseñan muchos maestros y maestras es que el alma, con el espíritu en su centro, no encarna nunca por completo, Alina. Es decir, el alma tiene una fuerza inmensa y se proyecta. Es como un foco de luz que se proyecta y ahora mismo hay una dimensión álmica que está encarnada en este tal Emilio o en Alina. Vamos a centrarnos en este tal Emilio. Hay una dimensión álmica con el espíritu en su centro que se ha proyectado y que está encarnado en este tal Emilio. Pero eso no significa que no esté en el plano de luz. Si nosotros tenemos aquí una linterna y se lanza el haz de luz da aquí, ¿no? Pero el foco sigue estando aquí, no se ha proyectado, ¿no? Con lo que nunca deja de estar aquí, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eso también explica que cuando desencarnamos se nos enseña de que en ese espacio primero al que anteriormente hacía mención del de Bachán, ese espacio primero que llamamos el cielo, que es muy plácido, donde el alma se reconforta después de la experiencia humana, se nos dice que ahí se producen los encuentros álmicos, los reencuentros álmicos con esas almas que han sido familiares, seres queridos, es decir, por ejemplo, en tu caso, con el alma de tu padre. Habrá un reencuentro álmico cuando, esperemos evidentemente que tarde muchísimo, cuando tú desencarnes se producirá
el reencuentro álmico. Y podemos decir, vamos a ver, ¿cómo que el reencuentro álmico? Si el alma de mi padre falleció hace muchos años, es muy probable que cuando yo llegue allí, el alma de mi padre ya haya vuelto a encarnar. Pues sí, es muy probable que el alma de tu padre se haya vuelto a proyectar, pero Pero sí, eso no significa que el foco, desde donde se ha proyectado, siempre se mantiene en el plano de luz.